Era una mañana soleada cuando Tomás, un reconocido empresario filántropo, decidió visitar un hogar de ancianos rural al que su fundación apoyaba desde hacía tiempo. Era un gesto más de tantos que hacía cada mes, pero ese día, el destino tenía otros planes. Tomás había crecido en el sistema de adopción. Nunca conoció a sus padres biológicos. Solo sabía que había sido abandonado en un hospital cuando tenía apenas 5 años. Esa herida lo acompañó toda la vida. Aunque alcanzó el éxito, siempre sentía un vacío. Un hueco en el alma que nada parecía llenar. Desde muy joven, Tomás aprendió a no mirar atrás. Se enfocó en los estudios, luego en los negocios. Levantó una empresa desde cero, trabajó hasta la extenuación. Su nombre aparecía en portadas, recibía premios, pero al llegar a casa, la soledad lo abrazaba en silencio. A veces soñaba con una voz que le cantaba, un perfume que no sabía de dónde venía. Y despertaba con lágrimas sin explicación. Al llegar al hogar, los residentes lo recibieron con afecto. Su presencia era esperada con entusiasmo. Mientras recorría el lugar, algo en él lo llevó hacia un ala más antigua del edificio, donde vivían los ancianos que requerían más cuidados. En una de las habitaciones, sentada frente a la ventana con la mirada perdida, estaba una mujer de cabello blanco recogido en un moño. Tenía las manos sobre un viejo libro de tela y murmuraba palabras apenas audibles. Cuando Tomás entró, ella levantó la vista. Sus ojos, cansados pero intensos, se clavaron en los suyos. Una lágrima le resbaló por la mejilla. «Tomás», susurró. Él se quedó inmóvil. «¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó, con voz temblorosa. «Te conozco desde antes de que supieras hablar», respondió ella con un hilo de voz. Él se acercó. Ella comenzó a hablarle de cosas que nadie más sabía, su cicatriz en el hombro, la canción que solía cantar de pequeño, cómo se tapaba los oídos cuando llovía fuerte. «Soy tu madre, Tomás. Me llamo Emilia. Me obligaron a dejarte cuando eras un niño, pero jamás te olvidé». Tomás no supo qué decir. El mundo se volvió borroso. Solo pudo sentarse a su lado, tomarle la mano y escuchar. Emilia le contó su historia, cómo había sido separada de él en contra de su voluntad, cómo lo buscó durante años sin éxito, cómo terminó en ese hogar, resignada pero aún con la esperanza de volver a verlo. No bastaban las palabras. Así que pidió una prueba de ADN. Esperaron juntos los resultados. Durante esos días, compartieron silencios, historias, lágrimas. Tomás llevaba flores cada mañana. Ella le tejía bufandas como las que le habría hecho de niño. Una tarde, Emilia le mostró una cajita de madera que guardaba bajo su cama. Dentro había una foto vieja, borrosa, de ella con un bebé en brazos. Era él. También había cartas que nunca pudo enviar, todas firmadas con amor eterno. Tomás leyó cada una en voz alta, llorando en el regazo de su madre. «Cada noche le pedía a Dios que te protegiera», dijo Emilia. «No sabía si estabas vivo, pero siempre creí que era fuerte, que llegarías lejos». Cuando los resultados confirmaron la verdad, él rompió en llanto. Abrazó a su madre como si tuviera 5 años otra vez. No necesitaba explicaciones. Solo necesitaba ese abrazo. Desde ese día, Emilia se mudó con él. Le preparó una habitación luminosa, decorada con retratos de infancia que él nunca había tenido. Compartían desayunos largos, tardes de música, y noches de películas que ella nunca había visto. Emilia le contaba cuentos inventados cada noche, como si quisiera compensar todos los años sin leerle al dormir. Tomás le enseñaba cómo usar el celular, y juntos grababan vídeos donde ella hablaba de esperanza, perdón y fe. En poco tiempo, Emilia se convirtió en inspiración para miles en redes sociales. Un día, Emilia quiso visitar el orfanato donde lo había dejado. Tomás organizó el viaje en secreto. Al llegar, Emilia se detuvo frente al edificio, cerró los ojos, respiró profundo y dejó caer una lágrima. Fue un momento sanador. Ella pidió perdón en voz alta, como si hablara con su yo del pasado. Luego viajaron a su pueblo natal.
Emilia le mostró la iglesia donde fue bautizado, la plaza donde lo llevó a jugar cuando era bebé, y la vieja casona de sus padres, ahora en ruinas. Tomás tomó fotos de todo. Le pidió a un pintor que convirtiera esos recuerdos en cuadros. Los colgó en el pasillo principal de la casa. Una tarde, mientras compartían un mate en el jardín, Emilia le habló de su juventud. De sus sueños, de los libros que amaba, del amor que nunca pudo vivir por criar sola a un hijo en secreto. Tomás se dio cuenta de que no solo había recuperado una madre, sino también a una mujer extraordinaria con una historia valiente y olvidada. Incluso comenzaron a escribir un libro juntos, titulado Raíces del Alma. En él, mezclaban recuerdos, reflexiones y consejos. Querían que su experiencia ayudara a otras personas que habían sido separadas de sus seres queridos. En sus últimos meses, Emilia enfermó. Tomás dejó todos sus compromisos para cuidarla. Dormía en un sillón junto a su cama. Le leía cuentos. Le hablaba al oído. A veces, simplemente le sostenía la mano en silencio. Una noche, mientras afuera llovía suavemente, Emilia le susurró: «Gracias por darme más de lo que merecía. Te amo, hijo». Y cerró los ojos para siempre, con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Tomás construyó un nuevo hogar para ancianos en su nombre, Casa Emilia, un lugar donde nadie se sintiera olvidado. En la entrada, una placa dice: «Donde el amor se reencuentra con el tiempo». Porque cuando la vida decide devolverte lo que creías perdido, hay que abrazarlo con el alma entera, y jamás volver a soltarlo. Con los años, Casa Emilia se convirtió en mucho más que un hogar para ancianos. Era un refugio para quienes habían perdido la esperanza, para hijos que buscaban a sus padres, para madres que aún soñaban con reencontrar a sus hijos. Tomás fundó un programa de búsqueda de familias perdidas, ayudando a cientos de personas a reencontrarse con sus raíces. Una tarde, mientras caminaba por el jardín del hogar, Tomás se detuvo frente a un rosal que había plantado con Emilia. Cerró los ojos y juró seguir compartiendo su historia, no por nostalgia, sino como un faro para quienes aún viven en la oscuridad del abandono. Su libro fue publicado en más de 10 países y leído por millones. Cada año, en el aniversario de la partida de Emilia, se celebraba un acto en su honor. Personas llegaban de distintas ciudades, compartiendo testimonios de reencuentros, de perdón, de amor. En el escenario, Tomás solía leer una de las cartas que su madre nunca logró enviar. Cada palabra resonaba como un eco de amor eterno. Él aprendió que a veces, las heridas más profundas pueden convertirse en los puentes más hermosos. Y que en el abrazo de una madre, el alma encuentra su lugar en el mundo. Años después, Tomás se convirtió en conferencista internacional. Recorrió países llevando su historia, hablando del perdón, del poder de los reencuentros y de cómo una sola persona puede transformar el dolor en amor. En cada charla, mostraba la bufanda que su madre le había tejido, como símbolo de que los lazos verdaderos nunca se rompen, solo se adormecen esperando ser despertados. Muchos jóvenes lo buscaban tras sus conferencias, llorando, contándole que también habían sido abandonados o que nunca conocieron a sus padres. Tomás los escuchaba uno a uno, los abrazaba como si fueran parte de su historia. Algunos incluso comenzaron a trabajar con él en Casa Emilia, convirtiéndose en cuidadores, terapeutas y buscadores de historias perdidas. Una periodista le preguntó una vez cuál había sido el día más feliz de su vida. Él respondió sin dudar: «Cuando escuché mi nombre en los labios de una anciana desconocida, y entendí que nunca estuve solo». Y desde ese día, cada historia que Tomás contaba tenía una raíz, un eco, una semilla del amor inmortal de su madre. ¿Te emocionó esta historia? Si sentiste un nudo en la garganta o una lágrima recorrió tu mejilla, déjanos tu comentario. Tu historia también puede tocar otras vidas. Suscríbete al canal para seguir recibiendo historias que inspiran, sanan y reconectan con lo más profundo del corazón. Comparte este video con alguien que necesite recordar que los milagros existen, y que el amor verdadero nunca se rinde. Gracias por estar aquí, porque vos también hacés parte de esta familia que cree en el poder de las historias que tocan vidas.